Buenas gente de YouTube, ¿qué tal están? Pues hoy vamos a hacer un tutorial sobre figuras geométricas que podemos hacer en el programa de animación Adobe Flash CS6. Vale, pues empecemos. ActionScript 3.0, clic izquierdo del ratón. Y bueno, para encontrar las figuras geométricas, que puede haber un montón de ellas, ya veréis, vamos a herramientas con clic izquierdo. Y si mantenemos presionado clic izquierdo, pues vemos que por defecto siempre cuando abrimos el Adobe Flash CS6 pues nos sale la herramienta de rectángulo por defecto. Si mantenemos pulsado pues el clic izquierdo del ratón presionado en la herramienta de rectángulo como he hecho ahora, pues podríamos hacer pues una herramienta de rectángulo normal y corriente, manteniendo pulsado el clic izquierdo del ratón y soltarlo hasta el momento que veas que moviendo el ratón veas que el rectángulo pues está a tu manera, ¿no? En este caso lo he hecho más pequeño que el otro. Vale, eso sería una cosa. Pero también podemos hacer otras cosas. He hecho clic en control Z para ir atrás. Es decir, si apretáis control y Z o CTRL control Z, pues entonces iréis atrás, ¿no? De lo que he hecho. Si doy control Y, pues vais para adelante. Lo que habéis hecho, es decir, anteriormente, ¿no? Pero si vais atrás, pues control Z. Y si vais hacia adelante, control Y. Más o menos. Bueno, aparte de eso, si mantenemos pulsado clic izquierdo en la herramienta de rectángulo, así, pues vemos que está la herramienta de óvalo también, que sirve para hacer círculos, discos y todo ese tipo de cosas. La herramienta de rectángulo simple, que básicamente rectángulo simple creas un rectángulo y básicamente te creará como una especie de rectángulo donde podrás modificarlo directamente cuando lo crees. Es decir, la herramienta de rectángulo tienes que hacerlo anteriormente. En cambio, anteriormente para modificarlo. Es decir, tienes que hacerlo anteriormente para crear el rectángulo. En cambio, la herramienta de rectángulo simple puedes crearlo y después puedes modificarlo a la manera que tú quieras. También si pone, por ejemplo, herramienta de óvalo simple, sería lo mismo. El óvalo simple lo que haría es que estarían el óvalo pues modificado después de lo que hayas creado. Es decir, estaría creado y podrías modificarlo después de lo que hayas creado. Más o menos, no sé si me explico. Y la herramienta de óvalo pues básicamente sería crearlo anteriormente porque no podrás modificarlo después, aunque puedas hacerlo. Pero es más fácil si quieres modificarlo después con la herramienta de óvalo simple. Y la herramienta Polystar sería pues hacer pentágonos, hexágonos o incluso estrellas, que puede estar bastante bien, diferentes tipos de todo ese tipo de cosas. Empezaremos por la herramienta de rectángulo y luego iremos por el rectángulo simple y luego las herramientas de óvalo hasta la estrella. Bueno, la herramienta de rectángulo. Vamos a ir a la herramienta de rectángulo. Veremos que por defecto, si presionamos clic izquierdo del ratón en el lugar donde queremos empezar el rectángulo, pues vamos arrastrándolo con clic izquierdo, moviendo el ratón hasta que cojas el rectángulo que a ti te guste. Como puedes ver, aquí está, pues, esto, el rectángulo este mismo, ¿no? Entonces, después de esto, veréis que para modificar el tipo de rectángulo sin fijaros mucho y sin poder modificarlo después, ¿sabes? Pues podríais hacer esto. En propiedades podéis ver que hay diferentes cosas. Teniendo presionado la herramienta de rectángulo aquí, pues podéis ver que tenéis el tipo de trazado, como vimos anteriormente, que el trazado es para ver el tipo de bordes, es decir, hacer más gordo los bordes del cuadrado. Por ejemplo, si ahora lo creo, veis que los bordes, que es lo que está aquí, que es más clarito el azul, pues más azul clarito. En cambio, si por ejemplo ponemos en verde, veréis que esto es en verde, los bordes, color de los bordes, podéis ver, apreciarlo. Y esto se hace, claro, se modifica antes sin poder ver el dibujo, básicamente, ¿no? Que ese es el caso, ¿no?
luego veréis la herramienta de rectángulo simple. Y luego, si lo creamos y hacemos, por ejemplo, un estilo de discontinua, pues podría hacerse. Solamente que creo que está muy gordo. Entonces no se puede apreciar. Pero si lo ponemos más flojillo, veis que se puede hacerse formas de discontinua. O si se pone punteada, también se puede crear. Luego, las opciones del rectángulo es que la parte de los bordes, básicamente ahora está puesto en 0. En este caso, las opciones del rectángulo lo que hace es que haya como una especie de, en los picos, hayan pues zonas onduladas, que no acabe en pico en cada uno de los 4 picos que hay en el típico rectángulo convencional. Por ejemplo, si pongo esto, veis que está más ondulado, ¿no? Si podéis apreciar. En cambio, si puede ser muy fino, también pasaría lo mismo, sería ondulado, ¿no? En este caso. O si lo ponemos en menos, por ejemplo, que todos los bordes, por ejemplo, el borde que está aquí es el de la izquierda es decir, izquierda arriba, abajo a la izquierda, derecha a la izquierda y a la derecha, perdón, y arriba a la derecha, ¿no? Pues si lo hacemos igual, lo que pasa es que si se pone menos, pues se hace este tipo de cosa, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, vamos a apreciarlo mejor. Se hace esto y se crea como una especie de cosa. Los bordes se hacen de forma invertida, ¿no? En este caso. Y por ejemplo, si lo ponemos en más, lo que pasa es que se hace, pues no se aprietan para adentro, ¿no? Los bordes se ponen más afuera, ¿no? Van afuera, en este caso, que lo hemos puesto pues en más, ¿no? Es decir, en 73. Si lo pones en menos, pues pasaría esto. Y cuanto más potente, pues más se apreciará pues la forma de círculo del rectángulo. En cambio, si lo pones a 40, pues los bordes del rectángulo son más cuadrados, ¿no? En este caso, se puede ver. En cambio, si lo pones, por ejemplo, a 0, pues fijaos, se volvería directamente con puntas, ¿no? Si lo ponéis a 0. Y eso sería la diferencia, ¿no? Entre el 0, el más, y luego si es el menos, pues como que se aprietan los lados, ¿no? Vale. Para modificarlo, ¿no? En este caso, si quisieseis modificar, por ejemplo, este cuadrado, podríais hacerlo con la herramienta de transformación libre, pero tendría muchas menos propiedades. Por eso yo lo que os recomiendo, eliminando todo esto, ahora mismo, si queréis modificar posteriormente o después de que habéis creado el cuadrado, lo que os recomendaría, ahí vamos a eliminar esto, es apretando clic izquierdo del ratón pulsado, pues la herramienta rectángulo simple, que es igual, solamente que cuando lo creas, pues puedes modificarlo. Veis que se crea en el rectángulo simple como una especie de cuadraditos lilas, ¿no? Esto significa que lo podéis modificar a vuestro antojo una vez creado. Es decir, esta vez, después de crearlo, podéis modificarlo igualmente después, ¿no? Que esto facilita, pues, distintas cosas. Si ya sabes las proporciones de antes, pues utilizas la herramienta de rectángulo normal y corriente. Y si quieres viendo, pues, los diferentes tipos de modificaciones, pues utilizas el rectángulo simple, ¿no? Quieres modificarlo a medida que vas viéndolo, ¿no? Más o menos, sería eso. Entonces, como podéis ver, es igual las propiedades, básicamente, por así decirlo, solamente que se modifica al momento. Por ejemplo, ahora lo puedo modificar, como os habéis dado cuenta, podemos modificarlo directamente, viendo, pues, las cosas que están aquí, ¿no? Los cuadrados aquí lilas, ¿no? Eso significa que lo podemos modificar mientras lo hayamos creado, ¿no? Por ejemplo, podemos, crear discontinua. Podríamos cambiar el relleno, como vimos en anteriores veces, al igual que con todo.
Luego, por ejemplo, punteado también. Podéis ir viendo, ¿no? El estilo es el tipo de borde, ¿no? Que podéis ponerlo en discontinua, podéis ponerlo con sombra y todo esto. Yo lo pondré muy fino. Y luego el trazo es para señalar, pues, ver la grosura del borde, ¿no? Del cuadrado. Si lo ponéis en 0, pues no se verán los bordes. Y esto es modificar el relleno, como os he mencionado. Y esto es para modificar, pues por ejemplo, si lo ponemos en gris, pues el borde se vuelve en gris, ¿no? Oscuro. Bueno, después de esto, lo que os señalaría de lo que sé, básicamente, porque esto tampoco es que lo sepa muy bien, pero sé lo básico, básicamente. Las opciones del rectángulo, si lo ponemos en más, veis que a medida que vas subiendo, manteniendo pulsado clic izquierdo del ratón, vas aumentando, pues, en vez de tener picos, ¿no? Como antes, pues si lo vas subiendo al más, por ejemplo, lo ponemos a 100, parece que el cuadrado es como más circular los picos, ¿no? Pero si lo vas haciendo, yendo más a la izquierda, pues cada vez se vuelve más picudo, ¿no? Hasta que se vuelve en 0, que después de eso luego lo que pasa es que se va para adentro, ¿no? Los bordes es decir, los picos del rectángulo hasta que se queda hasta así. Es decir, es un rectángulo bastante raro, no sabría exactamente si es un rectángulo, pero se puede hacer esto. Luego también si aprietas aquí, bloquear los controles de radio. Pues por ejemplo si pones... Ay, control Z que me he despistado. Que lo he eliminado sin querer. Por ejemplo, bloquear controles de radio. Si por ejemplo pones 10, la parte ¿cómo se dice? La parte, por ejemplo, si pongo ahora aquí 50, en este caso, la parte de aquí arriba a la izquierda, en este caso, en la parte de aquí, pongo 50, lo que podéis ver es que la parte de arriba a la izquierda se vuelve una forma diferente, ¿no? A los otros bordes, porque aquí he puesto 50. Siempre que bloqueemos los controles de radio en la esquina de un solo control. En cambio, ahora lo he puesto y ahora todo se ha vuelto igual, pero si lo quitas, pues lo pones bloquear, lo pones, pues, digamos que el clip este está separado, ¿no? Pues puedes, por ejemplo, modificar la parte de, yo qué sé, cada uno de los picos, ¿no? Por ejemplo, 10. Y esta parte de aquí se cambiaría. Si pongo aquí menos 10, también se modificaría. ¿Lo veis? Eso sería. Y luego la parte 50-50 aquí se ve normal y corriente, ¿no? Pues básicamente sería esto, la herramienta simple, ¿no? Debéis conocer esos dos conceptos. Que ahora lo repasaremos un poco más, pero con la herramienta de óvalo. Vale, empezaremos por la herramienta de óvalo, normal y corriente. La herramienta de óvalo normal y corriente, pues, es igual. Solamente que creamos un círculo y lo vamos modificando, pues, directamente antes de crear el círculo, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ponerle un trazado más grande, le pondremos un color rojo y un color, pues, blanco, ¿no? Y entonces, después de esto, podríamos ponerle un estilo, pues, discontinuo, ¿no? Y luego las opciones del óvalo, lo veremos. Pero bueno, después de esto, lo hacemos así. Y vemos que está en blanco. Y básicamente, pues, ahora está muy gordo, ¿no? No se ve el discontinuo. Pero si ponemos el borde más bajo, sí que se ve que está en discontinuo, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahora si lo ponemos así, se ve que es más en discontinuo, ¿no? Que esto es el estilo, ¿no? De los bordes. Bueno. Y luego las opciones del óvalo, el ángulo inicial, por ejemplo, es básicamente hacerlo de esta forma, crear como una especie de comecocos, ¿no? Y cuando vas subiéndolo, pues la forma del comecocos va cambiando, ¿no? Y tú lo modificas conforme, pues, te gusta más. Ahora en forma de pizza. O si, por ejemplo, lo pones en ángulo final, pues se hace desde otra parte, ¿no? Dependiendo de cómo quieres que se parte el círculo, pues lo pones en ángulo final o en ángulo inicial. Por ejemplo, así o así.
debes ir viendo. Si lo pones más así, se pone pues más pequeño la parte que se ha partido, ¿no? Que hemos perdido el círculo. En cambio, si lo pones así, la parte que has perdido del círculo pues es más grande, ¿no? Entonces tienes menos parte de círculo, más o menos. Y luego, el radio interior es básicamente hacer como una especie de disco, ¿no? La parte del borde, de dentro, pues, es decir, la parte de dentro del círculo, pues no hay nada. Es decir, sería como un disco. Y si lo pones más grande, pues se vuelve más grande. La parte de dentro del disco es transparente, ¿no? Básicamente, que si queréis crear un disco, pues podéis hacerlo así. Luego cerrar trazado. Que esto no sé exactamente qué es. No sabría deciros lo de cerrar trazado. Pero bueno, esto de más se hace más o menos así, ¿sabes? Está uno de los factores estos, ¿no? Y luego, la herramienta de óvalo simple, sería lo penúltimo que vamos a aprender, es que, pues podéis ver, el óvalo simple es igual, solamente que cuando lo creas, después puedes modificarlo igualmente a tu antojo. No tienes que crearlo antes, modificarlo antes, porque ahora podrías ver más o menos cómo lo has modificado. Entonces podemos verlo físicamente, qué es lo que pasaría si, por ejemplo, ponemos un trazo blanco, bueno, ahora azul, ¿sabes? Un borde del círculo, luego podríamos ponerlo azul oscuro, bueno, lo pondré en amarillo y lo pondremos, bueno, en punteado, por ejemplo, ¿no? Y luego el ángulo inicial, como dijimos, cada vez si lo vamos haciendo más grande, por ejemplo lo ponemos en 285, pues cada vez el círculo se hace, pues se quita más las partes del círculo, como si fuese, yo qué sé, un comecocos que va desapareciendo el círculo, ¿no? Más o menos. Cada parte, cuando más grande son los números, pues se va desapareciendo. Por ejemplo, ahora si lo haces así, pues fíjate qué pequeño es, ¿sabes? Como si fuese una aguja del reloj, ¿no? Como podéis apreciar, ¿sabes? Se comen como si fuese una aguja del reloj. En cambio, de esta parte se hace así, ¿no? Y vosotros vais modificando más o menos como lo queréis. Si queréis tenerlo así, así o como veáis. Y luego el radio interior, por ejemplo, podéis ver más o menos qué es esto, ¿no? Que aparte de dentro se va perdiendo, ¿no? Por ejemplo, si ahora lo dejamos así, el radio interior se va quitando hasta que no queda prácticamente nada. Y bueno, eso sería. Y luego lo último que vamos a aprender, vamos a poner la herramienta de transformación libre y vamos a quitar todo esto. Nos molestará. Ya iremos por la parte de herramienta Polystar. La herramienta Polystar tiene unas funciones bastante interesantes, ¿no? Que ahora veremos. Ay, aquí no. Lo pondremos aquí, la herramienta Polystar. Y si vamos a propiedades, aquí no se podía modificar de forma simple. Deberíamos hacerlo anteriormente. Pero bueno, las propiedades son básicamente lo mismo. El trazo, que si lo creas en muy fino, pues se cambia, ¿no? También podéis poner un trazo más así, más gordo, como veáis, ¿no? Luego, la configuración de herramienta, esto es interesante, porque esto es lo que modificará la herramienta Polystar si es un polígono, un hexágono o una estrella. Por ejemplo, si lo creamos ahora en polígono y ponemos número de lados, pues 10 y tamaños de puntas de estrella, de puntos de estrella, esto no sería necesario porque es un polígono, así que no le hagáis mucho caso, pero yo qué sé, si lo ponemos ahora a 10 también, 0,10, pues veremos que ahora los lados son diferentes. Hay justamente 10 lados. Por ejemplo, podemos apreciarlo. Los lados es la parte de aquí, ¿no? Entre un pico y otro, pues este es el lado recto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 lados, como hemos modificado. Entonces, si aquí, por ejemplo, en puntos de estrella o número de lados pusiésemos 5 y puntos de estrellas pusiésemos 1 en polígonos, pues habría 5 lados, básicamente. Y si ponemos 1, no sé qué pasaría.
pues haría así. Pondría número de lados, habría 1, por lo que parece. Que el límite es 3. No puedes poner 2, que yo sepa. No, solamente 3 número de lados. Y luego, en la estrella, ahora sí que hay un poquito más de historia en este tipo de cosas. Si ponemos número de lados en la estrella, por ejemplo, ponemos 5, habría 5 es decir, 5 barritas de estrella. Por ejemplo, la típica estrella es que haya 5, ¿no? Pues veremos eso. Y lo pondremos en 1. Si creamos la estrella, vemos que es una estrella así en forma de Mario Bros, ¿no? Si, por ejemplo, el tamaño de puntos de estrella lo ponemos ahora a 2. Ah, nos ha modificado, porque creo que lo he hecho mal. Lo ponemos, por ejemplo, a 0,50. Ponemos, pues así, con los mismos números de lados. Vemos que será, pues, los lados son iguales, solamente que más finos, ¿no? No son tan gordos, en este caso. Y también si, por ejemplo, cambiamos el trazo, se pondrá, pues, más fino, ¿no? Como lo he hecho ahora. Y luego, si por ejemplo cambiamos de número de lados 10, número de puntos de estrella, pues 1, aceptamos y quitaremos el trazo, es decir, los bordes, pues veremos esto. Lo pondré aquí y se aprecia más. Pues podemos ver que los lados, en este caso, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. Creo que no sabría exactamente deciros en qué se basan los lados, creo. Pero básicamente si pones más o menos lados, pues la estrella será una forma u otra, básicamente. Y luego, esto es lo único que tenía que deciros, básicamente. Luego, lo último que quería mencionaros es que, por ejemplo, en ajustar objetos, pues sabéis, esto no sabía exactamente qué deciros, ¿vale? Respecto a esto, pero supongo que ajustar objetos, como mencionamos, creo que sería, pues si por ejemplo cogemos algo, pues un objeto lo ponemos en ajustar objetos, pues supongo que será para apoyarlo más, ¿no? Acercarlo más, o ni idea. No tengo prácticamente ni idea qué significaría. Pero bueno, básicamente es lo que os puedo mencionar de las herramientas geométricas, ¿vale? Pues sería eso, youtubers. Nos vemos, youtubers. Espero que os haya servido el tutorial.